Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy vamos a tratar lo que es el tema de nuestra escuela dominical. Hemos ya venido hablando acerca de los ángeles. El día de hoy vamos a hablar acerca de Satanás, que como hemos ya mencionado en escuela dominical es un ángel también, pero que este ángel lo denominamos como ángel caído. Así que el día de hoy vamos a iniciar nuestro tema de los ángeles caídos. Ya hemos dedicado tiempo a hablar de los ángeles. Ahora específicamente hablaremos de los ángeles caídos. El día de hoy hablaremos del origen de Satanás. ¿Cuándo fue creado Satanás? Bueno, muchos se han preguntado, ¿cómo es que Dios, siendo bueno, crearía a un ángel malo? Pero el día de hoy vamos a ver que cuando Dios creó a Satanás, no lo creó malo ni con la intención de que él sea malo. Pero como Dios es perfecto, a toda su creación le dio libertad de voluntad. Y eso estaremos viendo el día de hoy. ¿Cuándo nace Satanás? ¿Cuándo es creado Satanás? Nosotros creemos que Satanás fue creado antes del origen de la tierra. Podemos ver ya en Génesis capítulo 3 a Satanás siendo de influencia a la mujer. Pero también sabemos que antes, o mejor dicho, durante la creación del mundo, los ángeles adoraban a Dios y cantaban y se gozaban al ver la creación. Eso lo podemos encontrar en el libro de Job, capítulo 38. Si usted gusta acompañarme en su Biblia, en el libro de Job, capítulo 38, versos 4 y 7, yo voy a darle lectura. Dice de la siguiente manera: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí está Dios hablando con Job y le hace ver que antes de la creación de todo lo que existe en la actualidad, estaba Él, estaba Dios, y que Él es soberano y es el sabio, es el que sabe cómo fue constituido todas las cosas. Pero en el momento de la creación, ahí en el verso 7, vemos un grupo de seres que estaban presentes. Dice, cuando alababan todas las estrellas. Nosotros podríamos ir, por ejemplo, al Salmo 138 y podríamos encontrar también que Dios se refiere a los ángeles, mencionando a los astros y a las estrellas que le adoran, que le cantan. Es así que esa es una figura de lenguaje. Aquí las estrellas vienen representando a los ángeles, pero también aparece otra figura de lenguaje. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. Nosotros podemos encontrar a los mismos hijos de Dios al principio del libro de Job, cuando Satanás se presenta delante de Jehová y le hace ver que ahí estaba Job y que Job era fiel solamente porque él había sido bueno con Job, pero que si Jehová quitaba todas las bendiciones de Job, entonces Job renegaría y se pondría en contra de Dios. Entonces, esa figura de los hijos de Dios lo vemos representado desde el inicio del libro y hace referencia, como ya hemos visto, a los ángeles. Así que antes de la creación de todas las cosas, estaban los ángeles ahí presentes. Y cuando hablamos de ángeles, entonces nosotros tenemos que mezclar o poner entre este grupo a Satanás, ya que constantemente presenta a Satanás presentándose delante de Dios junto con otros seres vivientes y que entendemos nosotros que son los ángeles. Así que cuando nosotros nos preguntamos ¿dónde nacieron los ángeles? ¿Dónde nació Satanás?
nosotros tendríamos que ubicarlo en este momento de la historia, antes de la creación del mundo. Pero vamos a ir viendo otros pasajes, viendo las características de Satanás. Antes de pasar a las características, también cabe mencionar que hay otras teorías que indican tiempos diferentes del nacimiento de Satanás. Por ejemplo, alguna teoría cita que los ángeles fueron creados durante el Génesis 1:1, y en la brecha de tiempo que hay entre el 1 y el verso 2, ahí está la creación de los ángeles y la caída de Satanás. Bueno, nosotros, en base a lo que hemos leído en Job, creemos que no fue durante la semana de la creación, sino fue antes de la creación del mundo. Ahí estaban los ángeles. La otra teoría cita que cuando al final de la creación Dios ve como cosa buena la creación de lo que estaba en el cielo y en la tierra, basado en Éxodo 20:11, en la primera parte, dice que lo que hizo en los cielos y en la tierra era bueno. Algunos llegan a creer que cuando terminó la tierra, entonces ahí estaba también, juntamente con la creación del cielo, los ángeles. Pero nosotros enfatizamos que bien, los ángeles no son eternos, ya que el único ser eterno es Dios. Pero los ángeles son criaturas creadas antes de la creación del mundo. Así que ahí podemos ubicar nosotros la creación de Satanás. Vamos a ver algunas características entonces de este ángel, en especial de este ángel creado, y veremos que Dios no creó a nadie, a ni un ser con una inclinación al mal, ni tampoco creó un ser malo, como algunas sectas enseñan que Dios creó a Satanás para que haya un equilibrio. Hay muchas creencias erróneas al respecto de esto. Por ejemplo, entre las ideas más extrañas que podemos encontrar es la idea de un dualismo. Dios existía, pero dentro de sí había una parte mala, dicen algunas sectas. Entonces Dios expulsa de sí esa parte mala y da el surgimiento de un ángel que es conocido como Satanás. Pero esa es una enseñanza errónea. La Biblia no nos dice nada de eso. Al contrario, nos dice que en Dios no hay ninguna sombra de mal. Él es santo desde el principio. Así que ideas así tienen que ser descartadas. Podemos ir a Ezequiel y ahí vamos a estar basando nuestro estudio el día de hoy en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Usted puede buscar en su Biblia, ahí vamos a estar analizando algunos versículos. Ezequiel, capítulo 28. Especialmente vamos a ir al verso 15. Ahí nos habla acerca de la condición en que fue creado Satanás. Dice Ezequiel 28:15: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y aquí hay unas palabras claves. Para empezar, el pasaje nos dice que Satanás es un ser creado. Luego, el mismo pasaje nos indica que fue creado perfecto. Esto quiere decir que cuando Satanás fue creado, al igual que Adán, no había pecado en él, ni había ninguna inclinación hacia el mal. Recuerden, cuando Dios hizo a Adán, lo hizo conforme a su semejanza, y ya hemos hablado en otras ocasiones que esto tiene que ver con el carácter moral, con las partes de la persona de Dios, el carácter moral de Dios que se imprimió en el hombre, como por ejemplo en nosotros hay una inclinación también hacia la bondad, tenemos compasión, en nosotros hay un deseo de justicia. Todos estos atributos comunicables de Dios fueron plasmados en nuestra persona, y al inicio nosotros no teníamos ninguna práctica de mal, no había pecado en nosotros. Cuando Satanás fue creado también de esta manera, sin ninguna
sin una presencia de mal, sin pecado. Aquí vemos en el verso 15, entonces en Ezequiel 28, dice, desde el día que fuiste creado hasta. Y entonces vemos esas dos palabras claves, desde y hasta. Entonces fue creado en un estado perfecto, pero el hasta nos indica que hubo un momento en que dejó ese estado primario. Es así que Satanás fue creado en un estado de perfección, pero hubo un momento en su historia que dejó ese estado de perfección. Así como Adán fue creado en un estado de perfección hasta que comió del fruto prohibido, y entonces en ese momento se opuso a la voluntad de Dios. Así podemos nosotros también asegurar que Satanás, cuando fue creado en perfección. 1 Timoteo 4:4 nos dice que Dios creó todas las cosas buenas. Él todo lo creó bueno. Génesis 1:31, al final de la creación, nos indica la misma expresión. Cuando Dios termina su creación, ve que todo lo creado es bueno en gran manera. Así que todas las cosas que Dios crea, que Dios ha creado, han sido buenas en su principio. Solamente que entre las perfecciones de Dios, la justicia que Dios tiene, ha creado una criatura con libertad. Si Dios no hubiese dado libertad al hombre, si no hubiese dado la posibilidad de que el hombre y los ángeles, porque están en la misma condición, se acercaran y fueran obedientes voluntarios, entonces Dios no sería justo. Dios estaría forzando a que las criaturas le sirvan. Sin embargo, Dios en su justicia permite que el hombre y que los ángeles también tomen su decisión. Es así que todos los que estamos buscando y adorando a Dios debemos ser personas que voluntariamente deseamos a Dios. Así, por eso Dios da libertad al hombre y le permite creer en Cristo para ser salvo, o rehusarse creer en Cristo y continuar en su estado de condenación. Los ángeles fueron creados con esa voluntad, libre voluntad. Y en un momento entonces en su historia, como vamos a ver un momento más adelante, Satanás decidió voluntariamente darle la espalda a Dios, a pesar de todos los privilegios que éste tenía, al igual que Adán. Vamos a ir avanzando entonces en las características. Dice Génesis 28:15, perfecto eras en todos tus caminos. Y cuando hablamos de perfección en los caminos, hablamos de que era perfecto en su pensamiento, perfecto en su sentimiento y perfecto en la forma en que se desenvolvía en su actuación. Vamos a ver otras características. Ahí mismo donde estamos en Ezequiel 28, ahora el verso 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces podemos ver en este verso que la apariencia de Satanás no es la apariencia que nos suelen dibujar en las caricaturas y en las películas de terror, ¿no? Un ser con tarros, con cuernos, un ser rojo, un ser que tiene una cola en punta y un tridente. No es ese tipo de ángel. Sabemos que todo lo ha creado bueno. Entonces, ese ángel, según nos dice Ezequiel 28:17, era hermoso. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Un ángel creado en hermosura, no como nos los pintan, sino un ser hermoso. Y es la misma hermosura de Satanás, según nos dice aquí la Biblia, que esto fue envaneciendo el corazón de Satanás hasta llevarlo a ponerse en contra de Dios. Se enalteció, se creyó superior a Dios.
No solamente su apariencia en cuanto a su persona era hermosa, sino que también Dios le dotó de un ropaje hermoso. Podemos ver en el verso 13, allí mismo en Ezequiel, en la segunda sección del verso 13, dice de la siguiente manera: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y procede a detallar las piedras: de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onice. Las ropas de Satanás eran ropas hermosas, no solamente su apariencia, sino también su ropaje. Antes de continuar, es bueno también saber que en este capítulo 28 de Ezequiel vemos que se aplica una regla de la hermenéutica, que es el doble cumplimiento. Este libro le habla a dos personas. Vamos a observarlo. Si nosotros retrocedemos al verso 2 de Ezequiel 28, dice de la siguiente manera: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios y en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no un Dios, no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Evidentemente, este capítulo es una profecía en contra del príncipe de Tiro. Y aclara, dice con claridad, tú eres un hombre, no eres Dios. Pero si nosotros seguimos la lectura, dice el verso 12 del mismo capítulo 28, Hijo de hombre, levanta derecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Entonces aquí vamos a ver algunos detalles. Dice, para empezar, hace un cambio. Al principio dice que es el príncipe de Tiro. Y para el verso 12 nombra que ahora es el rey de Tiro. ¿Cómo se ha entendido esto? ¿Cómo se ha interpretado? Al primero le señalan que es hombre, pero al segundo no le señalan esto, al contrario. Dice que era el sello de la perfección. Y en el verso 13, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Quiere decir que esta segunda persona, nominada como el rey de Tiro, no es la misma que en el verso 2. En el verso 2 se le habla a un hombre. En el verso 12 se le habla a un ser que existió desde que estaba el huerto del Edén. Así que son dos personas diferentes. Una lleva muchos años de vida y el otro es un hombre. Se ha interpretado entonces que el verso 2, cuando dice el príncipe de Tiro, se está refiriendo al que en ese momento era el rey de Tiro. Pero se le pone el término de príncipe porque en realidad había alguien que estaba gobernando por encima de él, el que es indicado en el verso 12. Esto es Satanás. Satanás era el que realmente estaba dominando al rey de Tiro. Por eso, a partir del 12, empieza a hablarle a un ser espiritual que tiene su fechado de existencia antes de la creación del mundo. Así que en los versos que estamos viendo, podemos ver que aquel ser bello en apariencia se refiere a Satanás. De vestiduras hermosas, nos dice el verso 13, también se refiere a Satanás. Y vemos en el mismo verso 13, en la última parte, que este ser también está dotado para la música.
verso 13 en su última parte. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Cuando fue creado Satanás, estaban preparados aquellos instrumentos musicales que eran para él, tamboriles y flautas. Por eso no es de extrañarse que en la actualidad Satanás emplea la música con gran eficacia para influir en las personas, tanto creyentes como no creyentes. Satanás se ha valido por siempre de la música para poder adoctrinar a las personas, y en las iglesias ha usado también la música para que el punto de foco, el punto de atracción en la iglesia sea la música, sea el área del canto, y aparte su mirada de la predicación, que dice las escrituras que el hombre se salvó por la locura de la predicación. También es la indicación al pueblo cristiano que vayan y prediquen a todo el mundo. Es la predicación la que debe estar en primer lugar. Satanás se ha valido de la música porque esa es su área fuerte. Pero también nos indica que otra característica de Satanás es que él es sabio desde el principio. Verso 17 dice de la siguiente manera: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré. Dice, si nos damos cuenta, corrompiste tu sabiduría. Tenemos que darnos cuenta aquí que Satanás no perdió su sabiduría. Lo que pasó es que la corrompió. Esa sabiduría era para la adoración de Dios. Y vamos a ver que uno de los trabajos de Satanás también es ser protector. Dios había dotado a Satanás de belleza, de ropajes hermosos, y le había dado sabiduría para emplearlo en su obra. Pero como tiene libertad de voluntad, entonces él corrompe. No fue corrompido ni influenciado para ser corrompido. Hay que notar que el texto es muy claro. Dice el verso 17, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Quién lo corrompió? Tú corrompiste. No te corrompieron. Tú decidiste corromper tu sabiduría. Es así que Satanás es sabio desde el principio de la creación, desde que fue creado, pero voluntariamente decidió usar su sabiduría para las cosas malas. De ahí entonces nosotros podemos entender que Dios, siendo bueno, crea a un ser bueno, con buenas intenciones, pero que Él voluntariamente decide corromper aún la sabiduría con la que Dios le había dotado. Mencionamos y hemos mencionado en el transcurso de este tema que Satanás fue dotado de libertad de voluntad. Vamos a ir al libro de Isaías por un momento, luego regresaremos a Ezequiel. Isaías capítulo 14, verso 14. Dice de la siguiente manera: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Hablando de aquel deseo que surgió en el corazón de Satanás. Eso me habla de su libertad, de la libertad que tiene para hacer su voluntad. Dice, yo subiré a las alturas. Podemos parafrasear. Yo seré semejante al Altísimo. Ahí la primera persona está implícita. Él toma su decisión. Es así que Satanás no es influenciado a cometer el mal. Satanás no tiene esa inclinación
natural al mal, sino es decisión propia la que él tuvo para poder inclinarse hacia lo incorrecto. Hemos visto hasta aquí entonces que su apariencia es hermosa, de vestiduras hermosas, es sabio, creado con atributos musicales, que tiene libertad en su voluntad, y podemos ver que su rango angelical es ser un querubín. En el verso 14, ahí mismo en Ezequiel 28 menciona: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte santo de Dios. Y sigue hablando. Tú, dice, querubín grande. Esto quiere decir no grande de altura, no quiere decir que hay ángeles más altos y otros más bajitos, sino que grande en autoridad. Nos da la idea de que Satanás, siendo un querubín, tenía una posición privilegiada, tenía un trabajo especial. Y entonces él era grande o mayor entre los ángeles querubines. Sin embargo, a pesar, decíamos, de todas esas bendiciones y privilegios que Dios le había dado, él decide corromperse. ¿Cuál era su habitación? ¿Dónde era el lugar donde habitaba? Ahí mismo en el verso 14 nos indica que Dios lo puso en su santo monte. Dice, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Él tenía el privilegio de estar en el monte santo de Dios. Él estaba como un querubín protector, vigilando el monte de Jehová. Es este santo monte donde está la Jerusalén espiritual que descenderá del cielo. Y ahí estaba Satanás antes de su caída. Pero vemos entonces que él decide apartarse de Dios. A pesar de que él es un ángel caído, podemos regresar a Job y podemos notar que él sigue teniendo acceso a la presencia de Dios. Él se sigue presentando delante de Dios. Job 1:6 dice de la siguiente manera: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Había esa libertad, se podía presentar, se puede presentar. Y dice de la Biblia que el trabajo de Satanás es estar acusando a los hijos de Dios. Así que él sigue teniendo ese acceso y cada vez que se presenta ante Dios es para acusarnos. Hasta aquí, hermanos, vamos a dejar nuestro tema acerca del origen de Satanás, el cual no es un ser mitológico, es un ser real, no es una parte que se ha desprendido de Dios, no es eterno como Dios, tiene un punto de inicio, pero si bien tiene un punto de inicio, sabemos que vivirá desde su creación hasta por la eternidad, solamente que en el castigo eterno. Podemos llegar hasta aquí a la conclusión que Satanás fue creado bueno para la alabanza de Dios, pero que él mismo se corrompió. Próxima clase estaremos hablando de la caída de Satanás. Dios le bendiga.